El próximo 28 de junio estaremos viendo una de las peleas que pasarán a la historia sin ningún tipo de duda. Charles Oliveira, uno de los peleadores más espectaculares que ha habido en la UFC, se enfrentará al invicto Ilia Topuria por el cinturón vacante del peso ligero. Ilia Topuria está en el mejor momento de su carrera. Viene de noquear de forma espectacular a Holloway y está muy confiado en que puede noquear también a Charles Oliveira. De hecho, esta confianza no viene únicamente por parte de Ilia. Las casas de apuestas daban un 4-1 hace unos días a favor de Ilia Topuria, viendo a Charles Oliveira como una victoria fácil. Y tengo que decir que a mi parecer se está siendo muy injusto con Charles. Los aficionados, los comentaristas de UFC lo están viendo como un simple obstáculo que superar, como un escalón más en la carrera de Ilia, como si fuera un peleador acabado. Decía Ilia hace poco en una entrevista, es un peleador con 10 derrotas, tuvo derrotas incluso en el peso pluma. Charles Oliveira es un peleador que, por más que nos guste o no, lleva más de 10 años en el top de su división, la división del peso ligero, que es probablemente la más difícil de toda la UFC. Y no solamente lleva sobreviviendo en el top, ha pasado por la piedra a prácticamente toda la división, ha limpiado a todos, sometió a Poirier, le ganó a Justin Gaethje, ganó a Michael Chandler 2 veces, a Tony Ferguson en su mejor momento. Charles Oliveira no es un pedacito de pan. Estamos hablando del peleador con más finalizaciones y más sumisiones de la historia de la UFC. Más que Anderson Silva, más que Khabib, más que Islam Makhachev, Charles Oliveira es el peleador que más ha finalizado sus combates. Tiene 45 peleas profesionales, 33 de ellas dentro de la compañía. Ha sido campeón, ha batido récords y ha evolucionado muchísimo esos últimos años. Y aún así la gente lo subestima. Cree que es un peleador que no va a hacer nada contra Ilia. Así que en este vídeo vamos a ver en qué se basa la gente que cree que Oliveira es un peleador acabado o un peleador que no podrá vencer bajo ningún concepto a Ilia Topuria. Como si Charles no tuviera manos, como si Charles no supiera pelear. No lo sé, no sé qué es lo que piensa esta gente. Para mí, subestimar tanto a un peleador de este calibre es un error monumental. El primer punto es el pasado mental de Charles Oliveira. Durante mucho tiempo, Charles fue visto como un peleador con una mentalidad débil, frágil, que se rompía en los momentos difíciles, que se rendía con mucha facilidad, que cuando las cosas no iban bien o no salía su plan de juego, simplemente buscaba la salida más rápida, buscaba rendirse, se hacía el que estaba lesionado para que la pelea terminara. Y esto no es mentira, esto de hecho es muy cierto. Pero eso fue hace más de una década. El problema es que la gente a día de hoy sigue viendo a Charles como el Charles de 2015, del 2010, no el Charles que dominó y finalizó a Poirier, a Chandler o a Gaethje. Si bien es cierto que Charles era un peleador que se rendía fácil, a día de hoy no se puede decir eso de él. Salvo su combate contra Islam, que otra vez la gente empezó a decir que se había visto a Charles débil mentalmente, quebradizo o asustadizo. De resto, sus últimos 10 combates, Beneil Dariush, Michael Chandler, Tony Ferguson, Arman Tsarukyan, se ve un Charles confiado, que no se rinde, que va hacia adelante, que lucha. El segundo punto en contra de Charles Oliveira es su tendencia al caos. Es un peleador que tiene un estilo un poco kamikaze. Entra a matar o morir, no hay término medio. Esa agresividad extrema hace que la gente lo quiera mucho porque es un peleador muy espectacular, pero también ha hecho que lo tumben en muchas ocasiones. Michael Chandler le hizo un knockdown, Dustin Poirier también le hizo un knockdown, Justin Gaethje le hizo 2 knockdowns, Islam Makhachev también lo conectó. Ese knockdown, recordemos que lo tira al suelo y luego lo finaliza. Entonces Charles Oliveira está visto como un peleador al que es fácil conectar y tumbar. Y lo cierto es que aquí hay dudas, porque no sabemos hasta qué punto Charles realmente se cae al suelo porque le han pegado muy fuerte y le hacen un knockdown, o si simplemente como le pegan fuerte se lanza a su posición segura, que es jugar con la espalda en el suelo, a jiu-jitsu, al grappling, y simplemente se deja caer. No lo sé, hay algún knockdown que es medio dudoso, por ejemplo el de Islam Makhachev le da un golpe sí, pero parece que Charles se tira al suelo para jugar en la guardia. No lo sé, pero digamos que es un peleador que es fácil de tumbar, o que al menos ha mostrado cierta facilidad para ser derribado. Y no es un misterio decir que Charles va mucho a matar, hacia adelante, con poco movimiento de cabeza, mucho al intercambio, y eso contra un peleador como Ilia Topuria,
que es un striker tan preciso, le puede salir muy caro y puede hacer que la noche se acabe muy rápido. Tercer punto, y esto tiene que ver con el primer punto que mencioné de la mentalidad débil que tenía Charles Oliveira, y es su pelea contra Islam Makhachev. Ahí la gente vio retazos del antiguo Charles, del Charles que se rendía, que se veía superado. De hecho, en ese combate, el primer round, Charles sale muy agresivo a jugar su juego, a intercambio, al clinch. Y el segundo round, cuando se da cuenta de que Islam es un tío fuerte al que no va a poder controlar tan fácilmente, es un tipo muy atlético y un tipo con buena lucha, con buen grappling, se viene abajo, prácticamente parece que se deja vencer. El cuarto punto, y este no es responsabilidad de Charles porque no tiene que ver con él, sino con su rival, con Ilia Topuria. Ilia Topuria viene con un hype impresionante. Yo vivo en España y no os hacéis una idea de lo famoso que es Ilia aquí en España y lo querido que es, y lo entiendo. Yo mismo soy fan de Ilia, yo mismo voy con Ilia. Y ojo, porque me encanta Charles, es un peleador probablemente mi top 5 favorito. Yo no quería que ocurriera este combate, no quería porque no quiero ver a Charles perdiendo ni a Ilia perdiendo. Y honestamente, si Ilia noquea a Charles, aunque estaré contento por Ilia, me partirá el corazón ver a Charles Oliveira tirado o noqueado, no quiero ver eso. Ahora, volviendo al punto que no me quiero desviar, Ilia Topuria es un peleador que viene de noquear a Holloway, que nunca lo habían noqueado, que viene de noquear a Volkanovski, entonces viene con un hype que la gente ya da por hecho que va a noquear también a Charles Oliveira. Y podría ser, ojo, yo en ningún momento niego que Ilia tiene prácticamente el 70% de ganar este combate. Es el favorito. Pero no creo que se deba ver a Charles como un bulto o como un mero trámite que bueno, está ahí, le ganamos y que venga el siguiente. Para nada es así. Ahora bien, ¿puede Charles ganar a Ilia Topuria? La respuesta corta es sí. La respuesta larga es un poco más compleja. Charles ha evolucionado muchísimo, su striking ha mejorado de forma dramática, tiene poder real en las manos, como lo demostró contra Chandler, contra Gaethje y contra Beneil Dariush, a quien noqueó. Está acostumbrado a la pegada de verdaderos monstruos en 155 libras, que son más grandes generalmente que Ilia. Ilia es grande, sí, pero no es un 155 natural, digamos. Hay peleadores más grandes en la división. Ilia tiene manos pesadas, pero realmente Charles ya está acostumbrado a peleadores que pegan fuerte. Charles aguantó la pegada de Justin Gaethje. Recordemos que Khabib dijo que el peleador que más fuerte le había pegado fue Gaethje, que pegaba como un camión. Alguien podría decir, pero Gaethje si pega tan fuerte, ¿por qué no noqueó a Holloway? Bueno, eso solo son matemáticas, pero de todas formas, noquear no es solamente tener pegada, es también tener precisión. Y todos sabréis que Justin Gaethje muchas veces pelea como un borracho, mientras que Ilia Topuria tiene un boxeo muy fino, muy pulido. Entonces combina la potencia con la precisión y golpear en el sitio justo, en el momento justo. Y eso es lo que hace que Ilia sea tan efectivo a la hora de noquear. Segundo, el caos favorece a Charles Oliveira. Topuria es muy preciso, muy calculador, y Charles a veces es todo lo contrario. Como decía al principio, es muy caótico, va muy al estilo kamikaze, muy a matar o morir. Si Oliveira consigue llevar a Ilia a su estilo de pelea, a ese estilo donde todo se vuelve más turbulento, más difícil de predecir, como le pasó contra Jay Herbert, recordemos aquella patada en un intercambio desordenado, intenso, que Ilia se come aquel patadón en la cabeza, eso podría pasarle factura a Ilia. Además, en el clinch, Oliveira tiene recursos que Topuria aún no ha probado o no hemos visto en acción, como las rodillas, los codos, las transiciones a las sumisiones, los barridos. Es un maestro en el arte de convertir cualquier posición en una trampa. Charles Oliveira es de los peleadores que mejor transicionan entre terrenos de juego. Está de pie y de repente se va al clinch y de repente te barre y estás en el suelo. Es un peleador excelente en este área. Tercer punto, Charles tiene más tamaño y más alcance. Esto creo que es obvio. Incluso estaba viendo la pelea de Charles contra Islam y Charles se ve bastante grande, de hecho. Es un poquito más alto que Islam Makhachev, o sea que es bastante más alto que Ilia, pero no se veía pequeño para nada, ni flaco, se veía lleno de músculos y se veía fuerte. Entonces, lo que digo, Charles es naturalmente más grande que Ilia, tiene más alcance y sí, aunque ha perdido 10 veces, realmente ¿dónde están los que vencieron a Charles hace 10 años? Están todos en su casa.
¿Y Charles dónde está? Está peleando por el título, sigue arriba en su división. Con esto quiero decir que Charles Oliveira es un peleador muy distinto al que veíamos antes. Y ahora sí sabe jugar con sus virtudes, con su distancia, con su alcance, con su clinch, con su jiu-jitsu. Antiguamente era otro peleador y el que conocemos hoy es otro muy distinto. Yo no sé si los peleadores que ganaron a Charles hace 10 años le ganarían hoy. Bueno, sí lo sé, no le ganarían. Charles está a un nivel altísimo. El cuarto punto es donde más diferencia hay y es el abismo entre Ilia y Charles. Ilia tiene buen grappling, sobre el papel, digamos, porque lo hemos visto poco en acción. Finalizó a Bryce Mitchell, sí, pero Bryce Mitchell no es ni de lejos Charles Oliveira. Charles ha controlado y dominado en el suelo atletas mucho más fuertes que Ilia, como Michael Chandler. Michael Chandler sí, no es el más técnico, no tiene el mejor suelo, pero es uno de los físicos más explosivos y los portentos físicos más fuertes de la UFC. Por lo que controlar a alguien en el suelo tan fuerte es complicado, porque Ilia es fuerte, pero Michael Chandler también es muy fuerte. Con eso quiero decir que Oliveira podría controlar a Ilia en un supuesto combate en el suelo. Y no olvidemos su última pelea contra Arman Tsarukyan, que es otro peleador también muy fuerte físicamente y un luchador muy potente con buen wrestling, buen juego de suelo. Y Charles estuvo cerca de someterlo varias veces. Recordemos que aquella pelea contra Arman termina con Charles en un dark choke montado, prácticamente a punto de someter a Arman. Y aquella guillotina, no lo olvidemos tampoco, en la que Arman estaba a punto de tapear con la cara roja, pataleando como una cucaracha. Y aquella pelea la pierde Charles, pero por poco. Fue una pelea muy cerrada, una decisión dividida. Entonces, para mí, si está para pelear contra ese tipo de nivel de Arman, ese tipo de peleadores, yo creo que no se puede subestimar su papel contra Ilia Topuria. ¿Por qué no podría hacer lo mismo contra Ilia? Hablo en el suelo, ojo, porque ahí sí que es cierto que Arman e Ilia no se parecen en nada en striking. Ilia tiene muchísimo mejor striking, pero en el suelo Charles Oliveira es un peligro. Charles Oliveira no es moco de pavo en el suelo, no hay que subestimarlo en el suelo. Y el quinto punto y último, y este es el más polémico, Ilia Topuria ya ha sido tocado en peso ligero. Sí, que ha pasado mucho tiempo, que Ilia ha mejorado y ha pulido eso, pero el estilo de Ilia sigue siendo como el de aquel entonces, muy de boxeo, juega poco con las piernas, patea poco, se expone bastante a las high kicks. Entonces, yo no sé qué pueda pasar, cómo habrá trabajado eso él y su equipo, qué decisiones, qué ajustes habrán tomado, no lo sé. Pero lo que sí que sé es que aquella pelea contra Jay Herbert, contra un peleador tan grande, con tan buen striking, que jugaba con sus rodillas, con sus patadas, le sacó el bucal 2 veces de una hostia. También le pegó un rodillazo a Ilia que le sacó el bucal. O sea, es peligroso y siempre es un peligro que va a estar ahí, ese striking caótico, ese striking que no solamente boxea. Así que Charles no es un peleador que se deba subestimar en el apartado del striking. Recordemos esas peleas en las que... Recordemos, por ejemplo, la pelea entre Leon Edwards y Kamaru Usman, en la que Leon de repente saca una patada y noquea a Kamaru. Eso nunca se puede descartar, sobre todo un peleador como Ilia, que cabecea tanto, que va tanto a las esquivas de boxeo. Eso te expone mucho a ese tipo de patadas. Por más que lo haya pulido, por más que lo haya mejorado, su estilo sigue siendo el que es. Y eso sigue estando ahí. Con todo esto quiero decir que Charles va a ganar a Ilia Topuria, en absoluto. Simplemente quiero que se entienda, al menos desde mi perspectiva, que no hay que ver a Charles Oliveira como un obstáculo más que hay que saltar por encima y ya está, o como un muerto, o como un retirado, porque no lo es. Es un pedazo de peleador y es un peligro real. Así que nada, déjame ahí abajo qué es lo que piensas, qué opinas, si crees que Charles Oliveira puede ganar a Ilia, qué crees que va a pasar en el combate, crees que llegarán al suelo, qué va a pasar. Sería muy sorprendente para mí que, por ejemplo, Ilia sometiera a Charles, porque ahí sí que dejaría a todo el mundo con la boca cerrada, porque diríamos, hostia, Ilia tiene un buen suelo también. Vamos a ver qué va ocurriendo y os veo en el próximo vídeo.